En el episodio 364 de Hilando Fino Daily os voy a contar mi andanza y mis peripecias este fin de semana, bueno, esta mitad de semana pasada y fin de semana, por allí por el Pirineo y por el Tour de Francia, que estuve viendo algunas etapas y subiendo puertos por allí a destajo. Bueno, vamos al lío. Buenos días, tarde, noche, familia. Bienvenido a este episodio 364 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es el lunes 22 de julio de 2019 y como siempre te animo a entrar en hilandofino.net, mi hogar en la red, donde vas a encontrar la academia, un conjunto de cursos, planes, recursos, contenido y en definitiva pues un conglomerado de información para que aprendas a gestionar tu entrenamiento y aprendas a entrenar de forma inteligente y de forma independiente. Bueno, vamos con esta crónica ya no de competición, sino de mini vacaciones. Y bueno, os cuento esta crónica porque van relacionadas con el deporte, si no, no contaría nada, evidentemente. He estado otros días en otros sitios y no era relacionado con el deporte y no lo he contado porque entiendo que no le interesará a nadie, pero yo entiendo que en este caso sí que os puede interesar, sobre todo a los aficionados al ciclismo y demás, pues dónde he estado, los puertos que he subido, algunas características de ellos y no sé, y en cualquier caso estoy abierto a cualquier duda que tengáis sobre algún puerto de los que os comentaré que he subido y tal, y yo la pueda resolver, aunque bueno, hoy día en diferentes páginas de internet está toda la información ahí recopilada, mucho mejor detallada, con detalles y con todo. Incluso podéis adquirir el libro de Grandes Puertos de los Pirineos, que es uno de los libros de mi amigo Antonio Toral, que fue el que, bueno, con ese libro nosotros nos hemos guiado en todas las ocasiones que hemos estado por allí, y viene todo explicado de cine. Bueno, antes de empezar con todo el tema este de cada día, de lo que he ido haciendo y ese tipo de cosas, quiero, bueno, pues comentaros que, bueno, este fin de semana fueron la VTS y la penúltima prueba, porque ya la última será en Lausanne, de la World Series de Triathlon, y bueno, la verdad que no he visto nada. Sé que Mola hizo segundo, sé que ganó Johnny Brownlee, sé que Noya se cayó, pero vamos, tampoco quiero hablar nada de esto porque no la vi, no sé nada de la prueba y he estado bastante desconectado de todo el mundo del deporte allí, bueno, de todo el mundo del deporte televisivo, excepto el ciclismo, claro. Entonces, pues tampoco quiero extenderme más, simplemente puedes comentar eso y poco más. Y bueno, y en cuanto ya a lo que es el ciclismo puro y duro, yo estuve, antes de entrar en materia con el tema este que os quiero comentar, estuve el sábado viendo la etapa de Tourmalet, que fue, bueno, pues la etapa, iba a decir reina de los Pirineos, pero a posteriori la etapa reina fue ayer. Y bueno, estuve ahí viendo a los corredores y demás, seguí por televisión también ahí en la misma línea de meta la etapa, y bueno, y se vio muy fuerte a Thibaut Pinot, ¿no?, el corredor de Groupama, y me gustaría pues comentar un poco cuál es mi visión acerca de los favoritos y demás. Veo bastante fuerte a Thibaut Pinot, eso es algo evidente, no estoy descubriendo nada. De hecho, se vio bastante fuerte en la crono de Po del viernes, y daba ya la sensación que iba a ser uno de los firmes candidatos. Si no hubiera sido por los abanicos que hubieron la semana anterior y demás, pues estaría prácticamente liderando el Tour. Pero bueno, al final son cosas que pasan y no se pueden descartar, evidentemente. Luego otro corredor que me está sorprendiendo bastante y que yo creo que es un candidato muy sólido para la victoria final, es el alemán Buchmann, Emanuel Buchmann, un corredor súper joven, un corredor que está demostrando que es muy sólido, y yo lo metería en el podium de cabeza. Falta ver cómo responderá en la última semana con las 3 etapas que hay de los Alpes, que son de armas tomar, son etapas de estas que dan miedo, dan pánico verlas. Y luego hay un corredor que parece que está medio descartado, pero que creo que va a resurgir. No sé por qué tengo esperanza, bueno, esperanza, tampoco es que tenga yo la ilusión o la esperanza, pero sí que creo que tengo esa corazonada de que va a resurgir, y es Geraint Thomas, que el corredor británico del Ineos, que ganó el año pasado el Tour de Francia, y este año pues está haciendo un poco de agua. La crono yo creo que la hizo bien, no está en su mejor momento, si no se hubiera llevado por delante a Alaphilippe, pero creo, no sé por qué, creo que la última semana va
va a resurgir. Se cayó en la Vuelta a Suiza, tuvo que estar unos días parado, la preparación final no la tuvo que hacer como él le hubiera gustado y como le hubiera gustado a su preparador. Entonces yo entiendo que Geraint Thomas en la última semana en los puertos estos de los Alpes va a estar mejor, creo yo. Ayer perdió tiempo, el sábado perdió tiempo, pero creo que va a resurgir. No sé por qué tengo esa esperanza de que va a resurgir y va a estar incluso por encima de Bernal. No lo sé, no sé por qué, no me preguntéis por qué, pero tengo confianza en que haga eso. Que no es que tenga yo ilusión ni nada de eso, a ver si me entendéis, que no es que yo es ni que sea mi corredor favorito. De hecho, tal y como está defendiéndose a Philippe, aparte de que le tengo entre comillas un poco de tirria, no sé por qué, tampoco lo sé, la verdad que yo no sé nada, pero me gustaría que estuviera delante porque lo está defendiendo muy bien. Un corredor que es un clasicómano, ganar una crono y estar defendiendo en alta montaña el maillot amarillo es de admirar, y me gustaría que estuviera delante. Y en cuanto a mis corredores favoritos, pues me gustaría que Landa pudiera entrar al podium, porque la victoria es muy complicada, pero que pudiera ascender al podium, que también lo tiene muy complicado. Y el corredor que más me gusta, ya me gustaba antes de empezar el Tour, y cuando empezó a despuntar, es Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, un corredor francés que de siempre ha sido pues la eterna promesa, ¿no?, de ciclismo francés para ganar el Tour de Francia, que hacía muchos años que no lo ganan. Y en sus primeros años, cuando era mucho más joven, tenía muchos problemas en los descensos, frecuentemente se cortaba, se nota que ha mejorado mucho, mejoró la crono, y este año yo creo que está en posición de ganar el Tour de Francia. A ver qué pasa, a ver la presión que le meten los franceses, que para esto son expertos en meter presión a los corredores y cargárselos. Así que nada, bueno, os voy a comentar las etapas ya, porque si no, me lío aquí a hablar, se me pasa el programa y no llegamos a ningún sitio. Bueno, llegué el miércoles, me fui el miércoles por la noche sin dormir nada, a las 12 de la noche nos fuimos, y sin dormir llegamos allí a San Lary-Soulan, que es el pueblo donde nos ubicamos, un pueblo en un enclave perfecto. Si queréis subir puertos a mansalva sin un metro de llano, pues es un pueblo especial para eso. Y bueno, nada más llegar, dejamos las cosas y subimos Val-Louron, que lo tenemos justo al salir del pueblo, tenemos la subida a Val-Louron. Y luego hicimos el descenso por la otra vertiente de este puerto y subimos el puerto de Peyragudes. El puerto de Peyragudes fue el que llegó el Tour de Francia hace un par de años. Esa cima ha ganado Valverde, ha ganado también Bardet, y bueno, es la continuación del puerto del Peyresur. Los más aficionados al ciclismo recordaréis el puerto del Peyresur por el ataque aquel que hizo Contador a Rasmussen casi eterno. Pues seguro que lo recordáis, pues fue en ese puerto justamente. Y Peyragudes es la estación de esquí que está un poquitín más arriba, unos 3-4 kilómetros más arriba. La verdad que la parte final es bastante dura y bueno, ese día sin dormir y demás, pues se hizo complicado. Además, hizo una cosa bastante absurda, que fue hacer lunes y martes gimnasio para no... Pues como sabía que allí no iba a hacer nada de gimnasio, lunes y martes le metí bastante caña al gimnasio, sin miedo a los Pirineos, vaya. Y tengo que deciros que el miércoles y el jueves lo pasé bastante mal en la subida, porque iba con un dolor de piernas bastante considerable. A partir del viernes ya empecé a recuperar un poco, pero los 2 días estos de miércoles y jueves bastante tocado muscularmente. El jueves ya hicimos un puerto bastante desconocido, un puerto que no se suele mencionar por ninguna persona de los que vaya a subir puerto de los Pirineos, y es un puerto que sube se llama la Ruta de los Lagos, un puerto que está enclavado dentro de una reserva, la reserva de Neuville, y la verdad que son 23-24 kilómetros de subida, creo que era. Se sube muy arriba, se sube hasta un lago precioso, en un enclave precioso, una reserva natural, como digo, y yo lo recomiendo muchísimo si vais por la zona, aunque como digo no es un puerto mítico, puesto que ayer el Tour de Francia no llega, porque creo que el motivo es porque es una reserva natural y no puede meter allí a medio millón de personas al monte aquel, siendo patrimonio de la humanidad seguramente que será, pero es un puerto precioso. Yo lo subí la primera parte con bastante niebla y posteriormente ya sobrepasamos la parte de niebla y la parte final es preciosa, con los lagos, con unas vistas, pues, bueno, como digo, preciosa. Yo lo recomiendo muchísimo, es bastante duro, sobre todo al inicio, o por lo menos a mí me pareció bastante duro, y luego la distancia, 23-24 kilómetros, pues al final hacen que, aunque sea un poco tendido, pero son mucho tiempo subiendo, son casi
pues al ritmo que podemos ir cualquier ciclista amateur, pues son cerca de las 2 horas de ascensión, este puerto. Y bueno, esto fue ya el jueves. El jueves por la tarde estuvimos viendo la etapa del Tour que terminó en Bañeres de Vigor, que subieron Peire-Sur, el puerto que os he comentado antes, y luego subieron Horqueta d'Ancizan, que es un puerto de primera muy cerca también, a 4 kilómetros el inicio donde estábamos nosotros alojados, y estuvimos viendo ahí la etapa, estuvimos compartiendo esa etapa con gente de Murcia, gente del Trialama, y la verdad que estuvo genial. Vale, al día siguiente, el viernes, teníamos pensado y fuimos a la contrarreloj de Po, ¿no? Que iba a ser esa misma tarde, y por la mañana se nos ocurrió la genial idea de hacer la etapa reina de estos 5 días, que fue hacer Horqueta d'Ancizan, el puerto que he comentado que subió el Tour de Francia el día anterior, bajarlo, irnos hasta Santa María de Campán, girar a la izquierda y comenzar la ascensión al Tourmalet. Ascensión que la hicimos por el lado contrario a por donde subieron los corredores el sábado, ¿vale? Los corredores subieron por la vertiente de Luz-Saint-Sauveur, de otro pueblo, la otra vertiente que tiene el Tourmalet, tiene 2 vertientes. Bueno, lo subieron por la otra cara, y nosotros subimos por la cara, pues la más mítica, la más venerada, por así decirlo, ¿no? Por la cara de la Montgí, ¿no? De Santa María de Campán. Son unos 17 kilómetros de ascensión por ahí. Yo ya lo había subido en una ocasión por ahí, no me hacía especial ilusión en subirlo otra vez. De hecho, ese día eso era un montón de gente, era viernes, pero claro, el día siguiente llegaba ya la etapa, muchísimas caravanas, muchísima gente subiéndolo, una auténtica peregrinación de ciclistas. Y bueno, prefiero subir los puertos con menos gente quizá. Llegamos a la cima de Tourmalet, fotico de rigor, almuerzo de rigor también porque si no llegamos a casa, vuelta hacia abajo, y tuvimos que remontar de nuevo Horqueta d'Ancizan por la otra cara, que es algo más suave, con mucho calor ya, y la verdad que fue una etapa de 100 kilómetros, por lo menos 3.500 metros de desnivel aproximadamente, creo recordar que salieron, y se hizo bastante duro por el calor y porque al final son muchos kilómetros subiendo, cosa que no estamos muy acostumbrados. Y bueno, por la tarde nos fuimos a la crono de Po, nos fuimos bastante tarde porque la etapa fueron 5 horas y claro, al final se nos hizo bastante tarde, y la crono vimos sobre todo la salida de los últimos 25 corredores, 25 o 30 corredores, y bueno, mola muchísimo. Yo, de hecho, cuando alguien me pregunta ¿qué tal las etapas? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Siempre digo que lo que más me gustan son las salidas de las etapas, y si es una crono mucho mejor, porque en la crono lo que a una salida en línea pues son un ratito que están los corredores calentando, si es corta la etapa y demás, y luego salen. En una etapa contrarreloj pues están constantemente calentando corredores, pues cuando van a salir los ves salir, ves ahí a los coches con las bicis. Bueno, en definitiva, a todos los frikis que nos gusta todo este tema del triatlón y del ciclismo, ¿no? Pues al final estamos 3-4 horas y si veis desde el inicio, pues viendo ya a los corredores calentar y demás. Algo que no me gustó fue que los equipos ponían los autobuses delante los camiones, mejor dicho, delante de los autobuses donde estaban calentando, y los aficionados en algunos casos no podíamos verlos, pero bueno, son políticas de cada equipo y es lo que hay. Bueno, sobre la crono poco más. Me gustó mucho también la ciudad de Po. La ciudad es una ciudad dentro de un bosque, una ciudad del sur de Francia, ya en el Prepirineo francés, por así decirlo, y me gustó muchísimo. Fue una ciudad muy bonita y tampoco es que la visitara de forma entera, ¿no? Porque pateamos poco, pero no sé, lo que vi me gustó bastante, con bastante vida. Aunque bueno, si el Tour de Francia llegaba ese día allí, además también llegaba el presidente de la República Francesa, pues al final había mucha vida en el pueblo más allá de cualquier otro día normal. Bueno, eso fue el viernes. Sábado decidimos descansar, que no lo habíamos ganado, y fuimos a ver la etapa de Tourmalet. Esto es algo que yo se lo decía a mis compañeros de vacaciones, a mis compañeros todos los que fuimos, que a mí no me pillan en otra. Luego, pues seguramente escupiré para arriba y me caeré encima. Pero bueno, la verdad que ir a ver la etapa está muy bien porque el espectáculo es tremendo, sobre todo de gente subiendo. Bueno, yo estaba justo en la entrada meta a la derecha, en una ladera que estaba llena de gente, ahí estuvimos situados casi todo el rato. El helicóptero al pasar por encima apenas se veía la ladera de toda la gente que había. Pero bueno, cuando estás ahí desde las 9:30 de la mañana o 10 de la mañana y son las 4:30 de la tarde y todavía no han llegado los corredores,
pues uno ya se le hincha un poco sus partes de estar ahí en medio del monte, tirado al sol, a 2115 metros de altitud, pasando penurias. Y al final eso es un momento cuando pasan los corredores. De hecho, yo me fui a verlo en la pantalla del podio, la etapa, y no los vi ni pasar por delante porque es que prefería ver la etapa de forma en directo, ¿no? en la pantalla, para ver todos los detalles y demás. Entonces, pues bueno, la verdad que es algo que creo que no, yo no recomiendo ir a ver una etapa así en un puerto como el Tourmalet, o peor aún si es monopuerto, porque, bueno, monopuerto, no sé si se dice monopuerto, pero sí cuando el puerto es que solo tiene una vertiente, es decir, que suben y bajan por el mismo sitio. Eso es una encerrona, porque vais ahí, si os colocáis muy arriba, vais a tener que estar 1 hora y media, 2, esperando a que baje toda la caravana, todos los coches, en definitiva, bueno, y luego todo el atasco se produce, con lo cual, pues, no sé, yo la verdad que no recomiendo eso mucho. Es espectacular, eso sí, pero al final no, a mí no me compensa. No sé qué pensaréis los que hayáis estado en algún tipo de etapa de este tipo, ¿no? Por ejemplo, la crono sí que me gustó, o cuando pasamos por la Horqueta de Ancizán, que estábamos cerca de casa, fuimos, pasaron y hasta ahí poco más, echamos 1 hora y media, vimos la etapa y adiós. Pero el día del Tourmalet fueron pues sobre 10-12 horas de... no, 10-12 horas no, pero sí entre 7 y 8 horas de aperreo máximo. Y bueno, y llegamos ya a la etapa del domingo, que fue ayer, que bueno, ya veníamos un poco ya cansados de todos los días y demás, nos teníamos que venir y no teníamos tiempo para mucho, pero bueno, decidimos hacer el Col de Portet, que bueno, a mí es el puerto que más ganas le tenía, porque fue una cima inédita del pasado año. De la etapa, recordaréis, los más aficionados al ciclismo, recordaréis la etapa de esta mítica de los 65 kilómetros, una de las más cortas de la historia, que salía creo que era de Bañeres de Luchón, creo recordar, subían Peire-Sur, subían Val-Louron, por la otra vertiente por la que lo subí yo este año, y justo al bajar llegaban a la población de Saint-Lary-Soulan, donde yo estaba alojado este año, y subían el Col de Portet. Este puerto es un puerto que tiene 17 kilómetros de distancia, tiene una pendiente media de un 8,5% y unos 1.400 metros de desnivel positivo. Para que os hagáis una idea, el Tourmalet tiene 1.200 metros, 1.250 o así, de desnivel positivo. Es un puertarraco, es un puerto... no tiene el misticismo que tiene Tourmalet o Bisque o incluso Peire-Sur, me atrevería a decir, porque por las veces que ha pasado el Tour de Francia por ahí, pero está llamado a ser uno de los puertos más míticos, una leyenda del Tour de Francia, o si no, al tiempo. De aquí a 50 años, si sigo haciendo el podcast, os lo recordaré. Es una subida súper dura, es una subida que tiene un 8,5% de media, teniendo un kilómetro a mitad al 4%, con un tramo incluso descendente. Así que os podéis hacer una idea de si le quitamos ese trozo que apenas te da tiempo a recuperar, ese trozo del 4%, la media que puede salir. Posiblemente llegue casi al 9% de porcentaje. Entonces es un puerto muy duro, la primera parte constante al 9, un 10%, y cuando ya dejas la estación de esquí de Pla d'Adet, porque este puerto se le conoce también con el nombre de Pla d'Adet, si llegas hasta la estación de esquí, que son 11 kilómetros, gira a la derecha y tienes la última parte, que era un camino forestal que se asfaltó hace unos años y que gracias a ello pues el Tour de Francia pudo llegar en la pasada edición allí a esta cima. Como digo, va a ser el año pasado fue cima inédita, y bueno, llegará en más ocasiones, porque bueno, tiene que ser un juez de la carrera en el futuro, porque ya os digo, es súper duro, y lo bueno es que está muy encadenado también con otras subidas, como por ejemplo Val-Louron, la que os he comentado. También está muy cerca de Peire-Sur, está muy cerca de la Horqueta Ancizán, está muy cerca del Col d'Aspin, y se puede enlazar muy bien con otros puertos, con lo cual vamos a ver en el futuro verdaderos etapones allí, terminando en un puerto, en un hors categoría, un fuera de categoría, muy duro. Posiblemente yo me atrevería a decir que es el puerto más duro de los Pirineos, sin haberlo subido todo, ¿vale? Que yo no he subido ni mucho menos todos los puertos de Pirineo, pero sí que después de subir Tourmalet, después de subir Obisque, aunque no lo subí por la cara más dura, por la de Larun, sino por la del Sulor, y también habiendo subido Valais también, que es muy duro, y unas reservas naturales que son también puertos, yo diría que este es el más duro que hay en los Pirineos, y no quería venirme sin la foto ahí debajo de
debajo del cartel del puerto de final de puerto. Bueno, creo que voy a parar por hoy ya, llevo 20 minutos, creo que ha sido una vuelta bastante intensa de nuevo al podcast, con 20 minutacos aquí hablando de cosas que posiblemente a muchos ni os interesen. Bueno, espero que los que hayáis llegado hasta aquí por lo menos os haya interesado lo que os he comentado y os haya despertado la curiosidad por visitar la zona o por practicar el ciclismo en definitiva. Nada, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por todo, por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones, por todo en general, como siempre. Nos escuchamos mañana martes con otro episodio ya dentro de la normalidad y fuera de contaros mi parte. Hasta mañana, amigos. Adiós.